Hola a todos. Sé exactamente por qué estás aquí. Entraste a la Play Store emocionado por el lanzamiento de Seven Deadly Sins Origin y te encontraste con el odiado mensaje tu dispositivo no es compatible con esta versión. Es frustrante, lo sé, pero no tires tu teléfono todavía. En este vídeo te voy a enseñar cómo saltar esa restricción de Google de forma segura y directa para que puedas estar jugando en menos de 10 minutos. Quédate porque este método sirve tanto si tienes un Android antiguo como si tu procesador no es de los aprobados por Netmable. Antes de descargar nada, hablemos de la realidad. Aunque la Play Store te bloquee, el juego puede correr si tienes al menos 4 GB de RAM y un procesador decente de hace un par de años. Recuerdo esto, oficialmente piden Android 13, pero con el método que te voy a dar hemos logrado que abra en un Android 11 y 12. Si tu teléfono tiene menos de 3 GB de RAM, probablemente se cierre. Pero si cumples con lo básico, vamos a darle una segunda vida a ese dispositivo. Para saltar la Play Store necesitamos un instalador que viene desde China, es decir, aquí. No lo tenéis que bajar desde cualquier sitio, ojo, que vean en Google, porque se llenará de virus. Los recomiendo usar una tienda de confianza, como en este caso. Tenemos también TapTap, APK, bueno, QQ App, pero la versión china. Bien, pues lo próximo que haréis es coger y buscar el juego en, en la versión china. Os dejaré el nombre que tenéis que buscar, que es exactamente este de aquí, y le daremos a descargar. Nos dirá que necesitamos alrededor de 13 gigas, pero el juego en sí va a pesar unos 21 estaban pesando 20 gigas. Así que mínimo tener ese espacio. Segundo, el riesgo lo vas a correr tú, porque un dispositivo que no es compatible, como en mi caso, corre el riesgo de sobrecalentarse mucho, es decir, de manera que pueda dañar los componentes de tu dispositivo. ¿Yo por qué me arriesgo? Porque sé que mi dispositivo tiene buena batería, tiene buenos componentes, tiene también refrigeración, porque el juego se va a calentar bastante. Y además sé que me va a correr porque he probado otros juegos que me han corrido bien y son de la misma calidad de 7DS, de Unreal Engine 5. Si por ejemplo lo pruebo en mi Samsung que tengo un Samsung antiguo con Android 11 también, sé que los componentes no van a correr allí, porque primero o me va a funcionar el juego y va a ir petado, se va a ir rayando o se va a sobrecalentar los componentes y se me va a dañar el móvil. Por eso no lo llego a instalar allí. Como veis, me he saltado totalmente las restricciones de Android. Ya estaría instalado. Ya nos hemos saltado totalmente. Entra como un juego normal, de normable. Y como veis, si yo me voy ahora mismo a la Play Store, solo para que veáis, me voy a la Play Store, aquí la tenemos, y busco el juego 7DS Origin. A ver, aquí está, de 7DS Origin. En este caso ni siquiera me aparece, para que veáis. Yo lo que sé hacer para que aparezca en la pantalla es buscar en Google el nombre del juego y me meto desde aquí. Para que luego me diga esto. Esta app no es lo compatible con tu dispositivo. Contacta con los developers para más información. ¿Lo habéis visto? Sigue saliéndome el mismo mensaje. Pero desde la aplicación que os he dicho, descargándolo, ya podéis entrar por APK Pure, que APK Pure no, es descargándolo desde, ¿cómo decirlo? TapTap, cualquier app china, QQ App, pero que sea la versión china, os va a dejar. Incluso, como veis, aparece el idioma. Podéis elegir, ahora mismo yo lo tengo en inglés porque me gusta el idioma en inglés. Pero puedes ponerlo al español. También lo vamos a poner ahora. Como veis, pide 16 gigas de RAM. Es una barbaridad. Pararemos aquí y dejamos que el juego se instale correctamente. Como veis, no voy a cambiar. Mirar aquí. Pone el día, la fecha, la hora. ¿Qué más podemos decir? Para que veáis que es la misma aplicación. Es decir, 69 de batería. Lo que tarde en descargármelo, lo muestro otra vez. Importante, acordaros, yo por ejemplo ya lo tenía hecho, pero os va a saltar una alerta de que tenéis que decir que os permita instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Importante eso. Yo ya lo tengo por defecto, porque todo lo que no sea de Google lo va a tomar como ellos desconocido. Esta app
lo que digo, voy a dejar los links, son seguros, son de Asia, son la Play Store china. Es decir, no son, por ejemplo, APK Pur no me fío yo mucho, por eso no os recomiendo ahí, porque puede entrar cualquier, la verdad, que ha entrado cualquier troyano o cualquier virus a dispositivos móviles solo por descargar un APK. Como veis, yo no os tengo que pasar nada. No pongo aquí APK links para APKs ni cosas de estas, ni descargas de OBB o datas. Porque primero, la mayoría os van a ir directamente a la Play Store. Es que ese es el problema. Cualquier juego que descarguéis o que veáis que vídeos, por favor, si veis que los salta directamente a la Play Store, dejarlo comentado para que la gente, en esos vídeos me refiero, para que veáis que la gente os como que quieren hacer un poco de clickbait. En mi caso no es clickbait, todo lo estoy, es decir, vienes aquí, descargas desde las apps chinas, que lo que hacen es saltarse dentro del código el ir a Google. Le dicen, oye, pues no hace falta que busques aquí Google porque en China no es obligatorio Google. Entonces vas y te lo cambias y ya está. No tiene más. Pues ya estaría instalado, como veis. Estamos a 66 de batería. Ha cargado todo. Vamos a ver lo que nos pide ahora mismo para entrar. Tap to start. Vamos a darle a Europa. Pero primero, recordar, lo primero, ir aquí a los ajustes. Y si podéis, bajarlo todo a low o very low. Pero sé que es lo que nos toca. Porque si no podemos reventar el juego. La verdad. Se puede dañar. O bueno, el juego no, el dispositivo. Y os puede echar a cada rato. También si podéis configurar, por ejemplo, aquí el idioma ponéis al que queréis. En este caso español. Os va a cambiar todo el idioma español para que veáis. Pues se puede jugar comando táctilmente. Vamos a jugarlo táctilmente para que veáis. Es decir, comenzamos. Dice con la marca de Nvidia. Vale. Es táctil, por si acaso, como veis, estoy pulsando y va apareciendo los destellos táctiles. A ver, hemos puesto el sonido ahora. A ver, no. Ahora sí no, se escucha el sonido. Ahora sí, es que lo había puesto mal. Como veis, estoy pulsando la pantalla táctilmente. No me deja saltarme el modo historia. Pero veis que está corriendo todo el rato. Vamos 54, el 66% de batería, despierta de su gran letargo y demás. El juego, ya digo, lo bonito de este juego es la historia, más que el pasárselo rápido a las cosas. Yo os diría que la historia es lo mejor. El que disfrutéis la historia. Vamos a poner aquí el apodo. Se puede hacer reroll igual, es decir, como una cuenta normal. Coges el reroll. En vez de eliminar cuenta, lo que yo recomendé en el vídeo anterior, que lo veáis, que os voy a dejar también el link de la descripción, para cómo podéis hacer reroll. Como veis, se ve del orto, pero, pero se puede jugar. A eso me refiero. Y bajado del todo, yo por ejemplo en mi caso me puedo arriesgar a subirlo un poco más. En vez de very low a low. Aquí tenemos para desplazarnos el joystick. Tenemos para saltar, como veis. Y para atacar. Bueno, el atacar no nos deja. Dice ataca con libertad. Arrastra la pantalla para. Ah, vale. La cámara con libertad. Y me va a atacar este bicho ya. No me. A ver. Tengo que apuntarle. Ah, vale, ahora. Tenía que haber pasado un poco más de aquí. Es decir, este se adelantó. Va, va ultra lagueado, pero bueno, el juego es jugable. Ya digo, si lo que queréis es jugarlo, es este el único modo. Va a ir, como veis, a tirones, pero bueno, como digo, el modo historia, es decir, a mí me ha dejado, ¿no? He llegado hasta, creo que, hasta que se me acabe casi la batería. He podido estar jugando sin ningún problema. Es decir, no se me ha cerrado el juego ni nada por el estilo. Y todo de 10. Así que déjame en los comentarios si has tenido tú algún problema, si te ha funcionado este método
¿Y qué móvil tienes? ¿Qué dispositivo tienes para ayudarte? Si de verdad puedes instalarlo o no, o si te conviene o no.